Amados hermanos, gusto en saludarlos una vez más, siempre con el deseo de podernos ver, pero confiados y agradecidos con el Señor de que Él está haciendo maravillas, que Él se está moviendo en nuestra generación y que quiere que nuestros ojos reciban una nueva visión. El jueves pasado estuvimos meditando un poquito en Isaías capítulo 52, versos 1 al 12. Este pasaje tiene un mensaje escatológico profundo de los días de su liberación, de los días del día cuando Él regrese y proclame libertad. Ya ha sido un mensaje hermoso el de las buenas nuevas del Evangelio que hemos recibido, que hay perdón en Cristo Jesús. Y Él mismo Señor, sus pies anunciaron buenas nuevas. Sus pies fueron y son hermosos al haber sido traspasados por amor a nosotros. Pero viene pronto un día en el que este mensaje se va a cumplir una vez más. Estudiamos estos versículos el jueves pasado, pero quiero en esta ocasión que meditemos juntos en el capítulo, siempre aquí en el capítulo 52, pero en el verso 12. Dice en la traducción de la Reina Valera: porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. ¿Por qué tradujo y os congregará el Dios de Israel? No tengo idea. En el original diría así: porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y a tu retaguardia. Cuando salgamos del cautiverio, el Señor va a ir delante de nosotros y a nuestra retaguardia, y eso no va a ser una novedad, porque el Señor siempre en el peregrinaje de su pueblo ha trabajado así. Ha trabajado a vanguardia y a retaguardia. Vemos en primer lugar la salida del pueblo de Egipto. Quiero dividir este mensaje en tres partes. El primero es la salida de Egipto y la marcha a través del desierto. Si tienen sus Biblias a la mano, acompáñenme al libro de Éxodo. Al capítulo 13. Éxodo 13, versos 20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cuando nacemos de nuevo, inmediatamente hay una evidencia, y es que Dios está con nosotros. Empezamos nuestro viaje, así como lo vimos ahorita en Éxodo, y ya está la columna de fuego, la columna de nube, protegiendo a sus escogidos, protegiendo la caravana, la marcha hacia la tierra prometida. Él está con nosotros de principio a fin en nuestro viaje. Y si me acompañan aquí adelantito en el capítulo 14, el siguiente capítulo, versos 19 y 20. Y el ángel de Dios, esto ya es cuando los egipcios los están persiguiendo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, o sea, la vanguardia, se apartó e iba en pos de ellos, porque el peligro estaba atrás. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos,
y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios va protegiendo y marcando el paso en vanguardia y en retaguardia. Ahora bien, cuando el pueblo, que es figura de nosotros, el pueblo espiritual del Señor, el Israel espiritual del Señor, cuando es la salida de Egipto, todos van en tropel, todos van en desorden. Pero Dios les va a decir en qué orden deben marchar. No solo porque Dios es un Dios de orden, sino porque hay en ello enseñanzas para nosotros. O sea, en este orden que Dios va a mandarle a Moisés, Dios le va a decir a Moisés: yo quiero que el pueblo de Israel marche de esta forma. Es porque hay una enseñanza para nosotros. El libro de Números, en el capítulo 10, nos narra la organización de las 12 tribus. Y quiero ver cómo, al marchar como una columna, Dios está en vanguardia y en retaguardia. Nos estamos basando en el versículo del capítulo 52 de Isaías, versículo 12, que cuando sea nuestra salida del cautiverio, cuando se nos manda que nos santifiquemos, el Señor va al frente y el Señor va atrás también, ministrando a su pueblo, sustentando a su pueblo. ¿Quién va a la vanguardia? En el pueblo de Israel, ¿quién va adelante? Siempre. ¿Qué tribu va adelante? Siempre nos vamos a topar con Judá. Dice esta narración que los iba a organizar en grupos de 3 a las 12 tribus. Entonces, al frente va Judá con su estandarte y sus hermanitos Zabulón e Isaacar. Después iba el estandarte de Rubén con Simeón y Gad. Más atrás iba el estandarte de Efraín. Aquí está interesante porque es un convoy de puros descendientes de Raquel, que es el estandarte de Efraín con sus hermanos Manasés y sus hermanos de Benjamín. Y hasta el final, el estandarte de Dan. Y cuando estaban distribuyendo el orden, tal vez Dan pensaría, bueno, que me toque por lo menos Simeón, que es una de las tribus grandes, o alguna de las famosas como Benjamín. O sea, Dan va hasta atrás y le toca a Neftalí y a Aser. Cuando los niños se aprenden los nombres de los hermanos de José, son de los menos famosos estos. Van a retaguardia. Luego en el libro de los jueces, empieza con una pregunta. Tienen que conquistar la tierra. Y preguntan al Señor: ¿quién subirá primero? ¿Quién sube primero siempre? Judá. La respuesta del Señor es: Judá subirá primero. Y luego se va todo el transcurso del libro de los jueces, y al final el relato en este libro están los descendientes de Dan, medio desorganizadones, con problemas de idolatría y apenas conquistando la tierra. Principio y fin del libro es: empieza Judá, termina Dan. En el mismo libro de los jueces, ¿quién es el primer juez? Es Otoniel. ¿Y quién era Otoniel? Era hermano del gallo de Judá, Caleb, el hijo de Jefone. O sea, un representante de la tribu de Judá. Y el último juez, débil, es Sansón, de la tribu de Dan. Siguiendo con la comparación entre quién va a la vanguardia y quién va a la retaguardia, Judá es asociado con un animal que es de los favoritos o el favorito de varios, un animal imponente, un animal relacionado con la realeza. Es asociado con un león, es un cachorro de león. Y el Señor se hace llamar a sí mismo el león de la tribu de Judá.
¿Y Dan con qué animal es relacionado? Dan es relacionado con una culebra. Jacob dijo que Dan era como una serpiente al lado del camino. Este año estoy cumpliendo una década pintando al óleo y nunca me han pedido que pinte una culebra. Me han pedido leones, me han pedido caballos, he pintado muchas aves, pero nunca una culebra. Es un animal feo. Pero hermanos, el Señor en efecto es el león de la tribu de Judá, que pelea las batallas de sus guerreros victoriosos. Él es el que le otorga la victoria a sus guerreros victoriosos. Sin embargo, Él también es la serpiente de bronce que fue levantada por nuestros pecados, suficiente para perdonar a los soldados heridos, a los soldados desanimados, a los que han pecado, a los que han murmurado y han sido afectados por la serpiente, por el veneno de Satanás. Tanto para los que van a vanguardia, como para los que van atrás. Cristo Jesús es nuestra respuesta, Cristo Jesús es nuestra esperanza. Él es el fuerte de Jacob, Él es la esperanza de Israel. Y a estas alturas de este mensaje, yo quiero que nos animemos, mis hermanos. Estamos llamados para conquistar una tierra que empezamos a divisar. Y tal vez nuestra actitud puede ser: Señor, ya con los días que llevamos de cuarentena, es como para que yo tuviera la estatura espiritual de Smith Wigglesworth. Que ya tuviera yo todos los dones a estas alturas, todos los dones del Espíritu Santo. Que ya hubiera hablado cara a cara contigo. Que hubiera tenido una experiencia fresca contigo. Y sigo igual, Señor. Tomemos ánimo, hermanos. Mientras formemos parte del ejército de Dios, mientras formemos parte del pueblo de Dios, tengamos en cuenta que Él va con nosotros. No importa cuál sea nuestra estatura, si nosotros sí estamos con una actitud de esfuerzo, aun cuando como los soldados de David, que se quedaron cuidando el bagaje. Majestad, o bueno, en ese momento todavía no era rey David, pero mi señor David, estoy muy cansado, ya no puedo seguir adelante, pero yo aquí le cuido el bagaje, yo aquí cuido la retaguardia para que mis compañeros puedan conquistar. Estamos en lo dicho, Señor, y cuando usted sea rey vamos a estar con usted, animados, sabiendo que Dios es muy misericordioso. El siguiente punto, basándonos en lo que leímos de Isaías 52:12, quiero meditar junto con ustedes nuestra actitud hacia nuestro hermanito pequeño. Es probable que nosotros vayamos más avanzados que otros. Tal vez llevamos en el convoy de Efraín, o hemos avanzado y estamos en el convoy de Rubén más adelante, o tal vez estamos ya bajo el estandarte de Judá, conquistando, conociendo al león de la tribu de Judá, formando parte del ejército victorioso del Señor. Pero ¿cuál es nuestra actitud hacia nuestros hermanitos que son más pequeños que nosotros? Como nos aconseja el apóstol Pedro, que cuidemos a las esposas, que los maridos cuidemos a las esposas como a vaso más frágil. O sea que nosotros también somos un vaso frágil. Y debemos tener cuidado cómo tratamos al que está más atrás, al que está teniendo derrotas o que no es tan victorioso como tal vez el Señor nos lo ha concedido a nosotros.
Mis hermanos, yo quiero ir a la vanguardia. Yo quiero ir con el león de la tribu de Judá y que arde en nuestros corazones el himno: adelante, oh Rey eterno, te seguimos sin temor, conociendo a nuestro Señor, estando cerca de Él. Pero el que llega a cabalgar con Judá, aquel que llega a tener la estatura de cabalgar permanentemente con Judá, como dice este mismo himno, que va a la cabeza. Hermanos, no es habiendo pasado por encima de otros, no es habiéndonos aprovechado de otros. Para llegar a cabalgar con Judá, para conquistar, para morar en sus tiendas, ya tuvimos que haber pasado un tiempo de humillación y quebrantamiento. El mismo patriarca de la tribu, Judá, tuvo que pasar por ese proceso. Dios tenía un propósito para Judá. Era tal vez el hijo más malo de Jacob. Fue el que vendió a su hermano José. Era mal portado, era pecador. Pero él pasó por un proceso de humillación y quebrantamiento. Y después Jacob, como un hombre de fe que era, lo mandó delante de sus hermanos a que le preparara el camino. Vaya primero Judá. Desde ahí, Judá va primero. Hermanos amados, si queremos ir a la vanguardia, tenemos que aceptar los tratos del Señor, la humillación y quebrantamiento que Dios tiene para nuestras vidas. Y lo vemos en el primer ejemplo que quiero mencionar. Siempre cuando hablamos del hermanito pequeño, debemos considerar a la Sulamita, o lo hacemos, consideramos a la Sulamita. Esa mujer que es un ejemplo de la caminata cristiana, del crecimiento del cristiano, de aquel que llega a ser la amada del Señor. ¿Cómo empezó la Sulamita su caminata? Bueno, Salomón, tú nada más me propones matrimonio, el sí ya lo tienes. ¿Cuándo nos podemos desposar? Yo no tengo prisa, tal vez pasado mañana, ¿qué te parece? No, Sulamita, mira, yo veo potencial en ti. Cuando te bañes vas a ver que yo sé que eres más guapa, que vas a ser una mujer súper hermosa. Pero hay un proceso, amada mía. Sí, ya me perteneces a mí. Pero el primer paso que tienes que dar para que un día llegues al monte de las especias a morar conmigo todo el tiempo, tu primer paso es que sigas las huellas del rebaño. Seguir las huellas del rebaño, ¿qué significa? Ir hasta atrás. Ir tragándose todo el polvo que levantan las pezuñas de mis hermanas ovejas, que van adelante de mí, que han avanzado un poquito más. De esas ovejas yo tengo que aprender hasta mero atrás. Y en ese lugar, a la retaguardia, la Sulamita supo lo que se siente estar en el final de la hilera, o sea, a la retaguardia. Ver de lejos las experiencias que faltan todavía. Ya no digamos el monte de las especias, el siguiente paso, siguiendo a mis hermanos, sufriendo, viendo lo que se siente estar al final. Es como un empresario sabio que tiene a su hijo que lo va a heredar, que un día va a tomar posesión de la empresa que a él le costó tanto trabajo. Si él es sabio, va a mandar a su hijo a que aprenda desde abajo, que aprenda como un operario,
no solo para que conozca cada parte del funcionamiento de la empresa, sino para que tenga un corazón sensible también, que pueda conocer cuáles son los sufrimientos de los obreros, cuáles son las necesidades de sus trabajadores. Me cuenta mi mamá que hace muchos años estaban vendiendo galletas para sacar fondos para el ministerio, en un ministerio en el que trabajaban mis papás, que vendían galletas, y una muchacha rica también le tocó salir a vender galletas para sacar fondos para el ministerio. Y un día llegaron a tocar a la puerta de su casa y abre su mamá, y había alguien vendiendo también algo. Y la muchacha le dice a su mamá: ay, mamá, cómprale, por favor, se siente re feo que uno ande ofreciendo producto y no le compren. Claro, la niña rica ahora sabía lo que se sentía, el desprecio de que tu productito con el que estás vendiendo para comer o para pagar tus estudios, ella ahora sí ya sabía por una experiencia a posteriori, después de lo que había sufrido, lo que se siente. Por eso, un deseo patriarcal, apostólico, mi deseo es que fracasen. Fue lo que le dijeron a mis papás cuando se graduaron. Graduandos, mi deseo es que ustedes salgan de aquí y que fracasen. Porque el fracaso hace algo que el éxito no logra. Y una de esas cosas, hermanos, es aprender lo que se siente ir siguiendo las huellas del rebaño. La sulamita va a avanzar en su peregrinaje, en su relación de amor con su amado. Ella va a crecer y va a llegar un momento en el que ya ella es más hermosa, pero el amado le dice: tú eres, amada mía, eres un huerto cerrado, eres una fuente cerrada, una fuente sellada. Y sí, eres mía, pero no se está aprovechando todo lo que has desarrollado en tu huerto, todos los frutos del Espíritu que se han formado en tu vida. No pueden ser compartidos porque eres un huerto cerrado, eres una fuente sellada. Ah, sí, Señor, yo he trabajado en este fruto para ti solito, para mi amado, para el amor de mi vida. He abonado esta tierra, he visto tutoriales para ver cómo potencializar el sabor de esta fruta para ti, mi amado. No, amada, hay algo más especial. Es acordarte de aquellos hermanos que van siguiendo las huellas del rebaño, de aquellos hermanos que van atrás. Ellos no son un león, ellos más bien parecen culebra. Pero la obra del Señor va a hacer que de sus frutos de la sulamita se aprovechen, entre comillas, sus amigos. Vengan, amigos, los amigos del amado. Yo sé que ustedes están buscando alimento, que están buscando fruto que sea de ánimo para ustedes. Vengan a mi huerto. La sulamita, que ya se convierte en un huerto abierto, ha alcanzado tal madurez la sulamita que ella entiende: sí, mi Señor, este es tu huerto, en el que tú haces lo que tú quieres, tu obra para deleite tuyo. Y tú, amado, puedes hacer lo que mejor te parezca en mi huerto, porque mi anhelo es agradarte a ti. Y por lo tanto me gozo en que tus amigos se coman tu fruto en mi huerto.
Esto que tanto trabajo me costó lograr, Señor. Para que venga, mira aquel, se está comiendo la fruta que con tanto amor preparé para ti. Señor, glorifica tu nombre. Hermanos, si trabajamos para ser de bendición para el cuerpo de Cristo, aunque sean otros los que aparentemente aprovechen nuestro esfuerzo, pero nuestro Señor es glorificado, entonces vamos a estar entre los carros de Aminadab y vamos a conquistar. No nos olvidemos de esto. Si queremos ir a la vanguardia, si un día queremos cabalgar con Judá al mero frente, tenemos que tener un corazón que piensa en el hermanito pequeño, en el hermanito más débil. Otro que llegó a esta estatura, este ejemplo, es Jacob. Recordemos que Jacob, él quería la mejor parte para él. Sí, con un anhelo por lo celestial, pero haciendo las cosas a su manera porque él quería ganarle la primogenitura a su hermano. Él engañaba con tal de obtener lo que él quería. Pero Dios, así como iba a meter a su hijo Judá al horno para cambiarlo, para transformarlo, así el Señor lo permitió con Jacob. Y Jacob entró a un horno en Padán Aram. Dios estuvo trabajando con él. Y después de trabajar con él, quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 33. Versos 12 al 14. Después de que Jacob tuvo un encuentro con el Señor pidiéndole que lo cambiara, viene su hermanito difícil, Esaú. En el verso 12, Esaú, que no se había sometido a la preparación, Esaú, que no había vivido un horno como el que sí había vivido Jacob, o al que se había sometido Jacob, Esaú, impetuoso, le dice a su hermano en el verso 12, anda, vamos, y yo iré delante de ti, a la vanguardia. Y como tú también eres grandecito, vente conmigo, vamos adelante. Fíjese el verso 13, cuando Dios ya formó un corazón de pastor en Jacob. Y Jacob le dijo, mi Señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi Señor delante de su siervo. Esto es madurez. Vaya usted, mi Señor, a la vanguardia, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor a Seir. Y con este corazón de pastor, preocupado por sus hermanitos débiles, en este caso sus niños, su ganado, cómo tenía ternura por sus ovejitas y sus vacas paridas, pensando que se podían morir. El Señor se va a agradar de nosotros, y Él, si nosotros estamos trabajando porque otros lleguen más lejos, nuestro Señor se va a encargar de llevarnos a nosotros más lejos. Forma en nosotros, Señor, un corazón de pastor. Forma en nosotros, Señor, ese corazón en el que digamos, Señor, aunque brillen otros, aunque los reflectores sean para otros, pero que tu nombre sea glorificado, Señor, y yo voy a estar animando a los pequeños, a aquellos que no pueden corresponderme quizás, pero Dios lo ve y eso agrada su corazón. Y no vivimos, hermanos, para agradar el corazón de nuestro Dios, para hacer el deleite de nuestro Dios. Señor, hágase tu voluntad. El siguiente personaje que muestra cómo se compadece por los que van atrás es Josué.
este personaje tan hermoso de las escrituras que es el caudillo Josué. Él iba al mero tope. Josué iba al mero tope. A mí me encanta, desde que era joven, la biografía, el personaje de Josué me gusta muchísimo. Por eso mi hijo se llama Josué. Él dice la Biblia que él era de los jóvenes cuando todos estaban en su pecado con el becerro de oro, incluido Aarón. Pobrecito, se dio a la presión de grupo. Josué estaba cerca de Moisés, en lo que le pueda servir a mi Señor y cerca de la presencia de Dios. Josué iba adelante, era un muchacho victorioso. Pero ese súper victorioso joven, cuando es atacada la retaguardia, ¿se acuerdan? Cuando Amalek ataca la retaguardia, él regresa a ministrar a la retaguardia, por así decirlo, a los débiles, a los que están siendo masacrados por Amalek. Recordemos que Amalek significa o representa la carne. Él deja su lugar al lado de Moisés. Él deja su lugar al mero frente. Él no anda con una actitud de que yo soy el sucesor de Moisés, que manden a Ur, que manden a Eliezer o a algún otro achichincle allá a que atienda a la retaguardia. Él va y pelea por sus hermanos más débiles. Un hombre con ese corazón fue el que iba a la cabeza para conquistar la tierra prometida, al mando de un pueblo victorioso y bien dispuesto. El Señor le dijo a Moisés: anima a Josué porque él es el que va a meter a mi pueblo. ¿Cómo estamos tratando a nuestro prójimo, hermanos? Y a los casados, ¿cómo estamos tratando al cónyuge? Esposa, tal vez tú estás viviendo encuentros con Dios, estás teniendo victorias en áreas que tal vez tu esposo está batallando. Y esposo, tal vez tú estás en una situación al revés. Tú estás teniendo victorias y tu esposa está batallando. Un hermano tuvo una visión que él ya había llegado a la meta, pero no iba con su esposa, no estaba su esposa a su lado. Y él volteó a ver hacia atrás y lejos su esposa estaba batallando con dificultades para mantenerse en pie. Y este hermano le pedía al Señor: Señor, déjame que regrese para ayudar a mi esposa a que esté aquí contigo también. Corazón de pastor. Corazón de pastor. Y no, yo ya la libré, yo ya estoy en el lugar secreto, que se arregle como pueda. Como tratamos a nuestro cónyuge, en general a nuestro prójimo, pero muy especialmente al esposo, a la esposa, como lo tratamos en sus debilidades, es una señal que le mandamos al Señor de cómo queremos que Él nos trate a nosotros. Uy, ahí se pone más seria la cosa. Quiero que Él sea paciente conmigo, quiero que Él siga siendo muy misericordioso como lo ha sido hasta ahora. Seamos misericordiosos también. Con todos, hermanos. Con todos, con los débiles. Identifiquémonos, no en su pecado. Y quiero dejar claro que no estamos hablando de solapar el pecado, pero es una realidad de que no todos corren al mismo paso, al mismo trote. Como dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y dice Pablo que nos consideremos a nosotros mismos, no sea que también caigamos en la tentación. Entonces, como tratemos al prójimo, es un medidor de qué tan desarrollado tenemos el corazón de pastor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser pacientes con nuestros niños también. Niños propios o niños de los hermanos en sus debilidades propias de la infancia.
en sus torpezas mientras van creciendo. Todos fuimos torpes en nuestra infancia y vamos madurando. Es una sombra de lo que pasa en nuestro crecimiento espiritual también, siendo tiernos, siendo compasivos, no solapando el pecado. Lo repito, ay, este hermano es bien mentiroso, pero como yo soy compasivo con los que van hasta atrás, entonces pues no voy a decir nada. No, con un corazón compasivo voy a ir con el pastor, y aunque me tilde de que soy un chismoso y que soy un mal amigo y esto y lo otro, yo lo voy a ayudar, pero con un corazón considerándome a mí mismo. Rápidamente, por si alguien piensa que se rompió la figura cuando decimos que Amalek atacó la retaguardia, alguno podría pensar, bueno, ¿no se supone que Dios está cuidando la retaguardia también? Hermanos, no podemos dejar a un lado de que en efecto es un lugar de alto riesgo. Es un lugar de alto riesgo estar en la retaguardia, porque es donde más busca el enemigo atacar. Hasta en lo natural vemos que las fieras buscan a los animales enfermos, a los animales cansados, a los animales débiles, a los animales heridos. Son más fáciles de comer, de matar. Es un lugar propenso a ser invadido también. Por eso dice Proverbios capítulo 15 y verso 24, el camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del Seol abajo. Dios no quiere que nos quedemos en la retaguardia. Y vuelvo a insistir, animémonos. Si estamos, aunque sea en la retaguardia, pero somos parte del pueblo de Dios, con su ayuda vamos a entrar a Canaán. Como aprendimos hace ¿qué será? Un año aproximadamente. El ejército del Señor no solamente está compuesto de generales, también se necesitan soldados rasos, se necesitan cabos, se necesitan sargentos. Pero queremos esforzarnos por ir cabalgando con Judá, ¿no es cierto? Mientras te mantengas como pueblo de Dios, hay esperanza y hay bendición. Pero de esto mismo, del ataque que recibió la retaguardia por Amalek, ¿qué aprendemos? ¿Cuándo hay peligro? El relato bíblico dice que los de la retaguardia estaban cansados y estaban fatigados. Entonces, ¿qué? ¿Falló Dios en proteger la retaguardia? No. Como dice Hebreos, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Dios no falló. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Hay protección, estás débil, ven conmigo. Recibirás nuevas fuerzas y levantarás alas como las águilas, porque es mía la victoria, dice el Señor. Y por último, el último punto fue, en primer lugar, la salida de Egipto y la marcha. En segundo lugar, cómo tratamos a nuestro hermanito pequeño. Dejemos de murmurar de nuestros hermanos. Dejemos de enfatizar sus fallas. Hagámonos el hábito de no estar recordando problemas de nuestros hermanitos que han fallado, que nos han lastimado. Si hay alguna situación que se tenga que tratar, hay que acudir al pastor, pero no quedarnos nosotros manejando eso, y así perdonando y sabiendo que Dios quiere formar en nosotros un corazón tierno, vamos a aceptar ese trato a la carne, que es no andar de chismosos y no andar de quejumbrosos por cómo son nuestros hermanos. Son parte del pueblo de Dios y Dios tiene propósitos y planes de bien para ellos. Hermanos, hay testimonios vivientes de personas que el mismo Jorge Müller, era terrible el hombre,
Y miren lo que llegó a ser. No descartemos a nadie. Bueno, por último, el tercer punto es la entrada al reposo. Siempre recordando que estamos mencionando a Dios guardando la vanguardia y guardando la retaguardia. Acompáñenme al libro de Josué. Al libro de Josué en el capítulo 3. Gocémonos, hermanos, que la venida del Señor está cercana. Capítulo 3, versos 4 y 5. Este es el final del viaje de Israel que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que es un ejemplo para nosotros los cristianos. Aquí ya están llegando al final, están por entrar al reposo. Así como creemos que estamos nosotros en este año 2020, dice el verso 4 del capítulo 3 de Josué. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Ya no le están dando vueltas al monte por el desierto, ya es una nueva ruta, nunca han pasado por aquí. Mis hermanos, nunca habíamos pasado por donde estamos ahorita. Vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. 2000 codos, me llama la atención el número. Según entendemos del calendario del Señor, eran 2000 años de su ministerio al año 2000. Que esperábamos su venida, y recuerdo cuando el buen samaritano le dice al mesonero: mira, cuídame a este herido, aquí te dejo 2 denarios, y en lo que yo llego, si gastas más, yo te pago la diferencia. O sea que el buen samaritano, que es nuestro Señor Jesús, calculaba 2 días de atención para el herido. Pero había una posible demora, que es lo que estamos viviendo. Aquí, antes de cruzar el río Jordán, dice que haya una distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Después, según veo, sí van a tener que pasar cerca cuando ya atraviesen el río Jordán por donde están los sacerdotes. Luego dice el verso 5: y Josué, que es una figura del Señor Jesús, dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y el llamado de nuestro Señor Jesucristo en esta hora para su pueblo es: santificaos. Ustedes que llevan los utensilios del templo, ustedes los que están saliendo de Babilonia, no anden tocando cosas del cautiverio, se me van a contaminar. Y estoy pronto a manifestar mi gloria. Santifíquense. Es el fin del viaje. Así hay que esperar. Si la demora va a ser algún tiempo más, no importa, porque Él va a venir, como aquel hermano que aseguraba que Dios venía en 1970 y el Señor vino en 1970 para él porque se murió. Así nosotros, el Señor viene a su templo y Él nos anima a que nos santifiquemos, a que vivamos una vida de esforzados en la santidad. Luego en el verso 6 dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto, o sea, es lo que representa la presencia de Dios, y pasad delante del pueblo, o sea, la vanguardia. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Quiénes van a ir delante a poseer la tierra? ¿Quiénes van a la vanguardia? Donde todos los cristianos sinceros queremos estar. Y no es pecado, hermanos, no es pecado querer lo mejor en Jesús. Él va a ir puliendo conforme avancemos nuestros motivos. Hermanos,
siempre es el que aprendió a pagar el precio por llevar la presencia de Dios, el que va a la vanguardia, el que va adelante. Judá siempre sube primero. ¿Queremos estar nosotros con el león de la tribu de Judá? Tenemos que aprender, hermanos, con la ayuda de Dios, a ser adoradores en espíritu y en verdad, a ser sacerdotes que llevan su presencia. Fíjense en el verso 8, aquí mismo del capítulo 3. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Luego en el verso 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, o sea, la presencia de Dios. En el verso 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, etc. A la vanguardia, ¿quiénes son? Los que llevan la presencia de Dios. Tal vez llegue el día, hermanos, en el que nuestra existencia dependa día tras día tras día de la palabra de Dios, para que dejemos de verla como un lujo y la tomemos como una necesidad, como algo apremiante ser dirigidos por la buena mano de nuestro Señor. Estos son hombres de fe. Estos sacerdotes eran hombres de fe que creían que cuando pusieran los pies en el agua, el río se iba a dividir. Y la fe viene por el oír una palabra de Dios, o sea, por comunión con Dios. Hermano, hermana, ¿cómo está tu comunión con Dios? Sí, qué lindo si pudiera yo ir a la vanguardia, pero como soy débil, como yo pertenezco a la tribu esta de Neftalí, pues hay que los de Judá vayan abriendo cancha y ya yo veré cómo le hago. Esa actitud es en la que entra Amalek y hace destrozos y trae muerte también. En el verso 17 dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, los que eran la vanguardia, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. La presencia de Dios, hermanos, la presencia de Dios esperó mientras pasaba todo el pueblo. Y después entró con los sacerdotes consagrados, así como el super Josué en la retaguardia, ¿se acuerdan? Así también estos sacerdotes privilegiados eran los que llevaban el arca en un momento tan especial, lo que sus padres por años habían anhelado, lo que hasta nuestros días seguimos viendo como la meta. Fueron vanguardia y fueron retaguardia. ¿Se acuerdan que así fue Josué? Iba a mero adelante como un hombre victorioso, como un guerrero victorioso, pero también se identificaba con los débiles. Así fue Jacob también, con encuentros con Dios, con su nombre recién cambiado. Y él decía: yo voy al paso de los débiles. Hasta su hermano le vio el rostro como el del Señor. Si tenemos encuentros con el Señor, aún a nuestros hermanos difíciles y carnales, vamos a tratarlos de una forma muy especial. Estamos por terminar y en Josué capítulo 4 leemos del 1 al 7. Dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes. Todavía estaban ahí los sacerdotes. 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. La primera noche en Canaán, qué emocionante. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu,
Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. 12 hombres, uno de cada tribu. Y allí había un representante de Dan, un representante de Neftalí, un representante de Aser, así como representantes de Judá, de Efraín, de Benjamín, las tribus famosas, las tribus líderes. Allí estaban todos como hermanos, todos formando parte de ese ejército que estaba por entrar a conquistar la tierra. Y todos se necesitaban. Aún las 2 tribus y media que ya habían tenido su parte en la Transjordania, ahí iban también a conquistar junto con sus hermanos. Así que, hermanos, animémonos, nuestra redención está cercana. Peleemos la buena batalla con la gracia de Dios. Avancemos y que tengamos el privilegio de cabalgar con Judá, de morar en sus tiendas y de decirle: oh Rey eterno, te seguimos sin temor, pero acordándonos de nuestros hermanitos, ayudándolos a que conozcan al Señor que amamos, a Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, esforzándonos por avanzar más en sus caminos. Pero si hemos estado teniendo momentos de debilidad, momentos incluso de derrotas, pues levantémonos con la gracia de Dios, sabiendo que Él nos ama y que su nube cubre hasta la retaguardia. Si no se hubieran chamuscado en el desierto Dan y su compañía. Su sangre es suficiente, hermanos. No tengamos condenación y avancemos en los caminos del Señor. Que Dios los bendiga.